Bueno, el objetivo de hoy va a ser avanzar sobre lo que es la programación web, esta vez no con ASP.NET Web Forms, sino utilizando la tecnología Razor, que a su vez es la que vamos a utilizar en las clases posteriores cuando trabajemos con el marco MVC del .NET Frame. Bien, entonces nos va a servir también cuando trabajemos con ese modelo de programación. Bien. Y para variar un poco la clase de hoy, no vamos a usar Visual Studio. Bien, vamos a utilizar Visual Studio Code. Simplemente como para que tengan una alternativa extra de herramienta a utilizar a la hora de programar en el .NET Framework. Si bien es un editor de propósito general, o sea, podemos utilizarlo para escribir código en PHP, código del lado del cliente como JavaScript, HTML, CSS y bueno, muchas otras alternativas de programación. O sea, es un editor bastante bueno. Tiene la ventaja de que es bastante liviano. Eso me gusta mucho. Muchas veces por ahí hay que hacer un pequeño cambio y abrir todo el Visual Studio. Por ahí preferimos algo más ágil. Entonces, de paso, si tiene una máquina con muy pocos recursos que no llega a levantar Visual Studio, es una herramienta alternativa interesante para trabajar. ¿Bien? Bueno, si no la tienen, pueden ir descargándola, es gratuita por supuesto, e instalándola como para ir probando lo que vamos a ir viendo en clases. ¿Bien? Acá podemos ver que el editor incluye una terminal. Que voy a hacer clic en terminal, nueva terminal, y acá tenemos una pequeña consola donde podemos escribir comandos, como por ejemplo dir o ls, para listar directorios, comando como por ejemplo mkdir prueba para crear un directorio, cd prueba para ubicarme en ese directorio. No sé qué tanta experiencia hayan tenido programando o utilizando la consola del sistema operativo, pero es un recurso muy útil en programación. ¿Bien? Tanto la consola de Linux como de Windows, hay muchas tareas que preferimos hacerlas desde consolas, porque la consola nos permite, por ejemplo, automatizar, nos da más opciones de configuración, nos da más flexibilidad a la hora de hacer algunas tareas, que quizá la podríamos hacer con la IDE, entrando a ventanas y cambiando opciones. ¿Bien? Entonces, de vez en cuando está bueno trabajar algo de consola, nos permite profundizar varios conceptos, así que, bueno, en la clase de hoy vamos a utilizarlo. ¿Bien? Ubicado acá en la carpeta prueba, voy a escribir un comando de consola, .NET new espacio --list. Y esto me va a listar distintos tipos de proyectos que podemos crear que vendrían a tener la forma de plantillas. ¿Bien? Plantillas para crear proyectos en .NET. En el comando .NET es un comando que viene con el SDK del framework, que obviamente ya lo tienen instalado porque instalaron Visual Studio. Pero el SDK se puede instalar sin necesidad del Visual Studio, por supuesto. ¿Bien? Entonces, si tiene una máquina 0 kilómetros, pueden instalar Visual Code y pueden instalar el kit de desarrollo del software del framework y van a poder ejecutar estos comandos que estamos viendo en pantalla. ¿Bien? Entonces, estas plantillas son muy similares a las que vemos en Visual Studio cuando hacemos nuevo proyecto y elegimos, por ejemplo, una aplicación de librería de clase, una aplicación de consola, una aplicación de, etc.
¿Bien? Entonces voy a decir que de todo esto que nos aparece acá en el listado, y lo primero que podríamos probar es esto que dice plantilla de consola. El nombre de esta plantilla es console. Y podemos elegir esa plantilla en cualquiera de estos tres lenguajes. C#, Visual Basic Net y F#. Bien, para los que no conocen, F# es un lenguaje de programación multiparadigma que nos permite programar utilizando funcional orientado a objetos. ¿Bien? Entonces ahí vamos a poder hacer cosas del paradigma funcional con toda la potencia de la plataforma de .NET. ¿Bien? Entonces, si nosotros escribimos .NET espacio new espacio console, nos va a crear en el directorio donde estamos ubicando, nos va a copiar la plantilla del proyecto de console. Bien, si yo hago ls, voy a poder ver que básicamente tenemos una carpeta donde va el binario, que es la carpeta OBJ, le identificamos porque empieza con D, el listado del directorio, y dos archivos, uno con extensión CS, que vendría a ser nuestro programa, y otro con extensión csproj, que significa que es un archivo de proyecto de Visual Studio. ¿Bien? Si tuviéramos Visual Studio, le hacemos doble clic a ese archivo y nos va a abrir el proyecto. ¿Bien? Pero como nosotros no estamos trabajando con Visual Studio, ese archivo como que no cumple mucha... no lo vamos a editar directamente, no lo vamos a trabajar. ¿Bien? Voy a hacer clic en File, Open Folder, o sea, vamos a indicar que vamos a trabajar en esta carpeta. Y nuestra IDE va a cerrarse, va a volver a abrirse, y a la izquierda en Explorer vamos a poder ver el árbol de archivos de este proyecto. ¿Bien? Vamos a ver acá que tenemos en el archivo de csproj la definición, donde dice que este proyecto va a generar como salida un exe, que va a utilizar el framework 6.0. En la carpeta OBJ tenemos algunos archivos de configuración. Y bueno, lo más interesante acá es este program.cs, que tiene acá una orden suelta que dice console writeline hello world, que lo vamos a cambiar por un hola mundo. Hoy es más system.datetime.now. Bien. Este va a ser nuestro proyecto, guardo los cambios, y para probarlo, de vuelta vamos a volver a ir a nuestra terminal, nueva terminal, y el comando para ejecutar este proyecto va a ser el siguiente. .NET lo cual va a generar primero una compilación. Ven que se ha creado una carpeta bin, donde va a parar el exe de mi proyecto. Y después de compilarlo, podemos ver acá que lo ejecute. Hola mundo, hoy es 5 del 10 del 2022. También lo podemos ejecutar escribiendo bin barra prueba.exe. Bin debug, versión del framework, y acá sí tenemos el ejecutable prueba.exe.
Ah, bien. Pasa que esta consola es un poco del estilo Linux, que por seguridad no se incluye la carpeta actual dentro del listado de ubicaciones donde se buscan los binarios. Acá nos está explicando que si lo queremos ejecutar, lo ejecutaríamos como en Linux. Bien, en Linux tenemos que poner punto para indicar que el programa está en la carpeta actual, barra prueba.exe. Bien, ese es Linux style. Punto barra prueba.exe. Ahí está. Bien, luego de un par de pequeños accidentes, llegamos a ejecutar el proyecto. Bien, si fuera una consola común de Windows, si fuera el CMD, ahí sí hubiera buscado en la carpeta actual del trabajo. Y probemos. ¿Ya? Ahí sí funciona la forma en la cual quería ejecutar recién el ejemplo. ¿Bien? Entonces, este es el ciclo de desarrollo para una aplicación de consola. .NET New, plantilla, editamos la plantilla, .NET Run, compila y ejecuta. ¿Bien? Ahora hagamos el mismo experimento, pero para correr una aplicación web. Y veamos qué sucede. ¿Bien? cd punto para irnos a la carpeta padre. Y vamos a crear una subcarpeta donde ustedes quieran que vamos a llamar prueba 2. Nos ubicamos en prueba 2, que podemos ver que es un directorio vacío. Y vamos a copiar acá una plantilla de algún proyecto web. Bien, para eso vamos a volver a listar .NET list. Perdón, era .NET new list. Y vamos a volver a ver las plantillas que tenemos disponibles. Bien. Entonces vamos a buscar una para probar una aplicación web. Bueno, tenemos varias. Tenemos una aplicación web vacía. Tenemos una aplicación web con soporte para programar Web API. Tenemos la plantilla para utilizar Model View Controller, modelo vista controlador, para utilizar alguna librería de Single Page Application, SPA, como React o como Angular. Entre paréntesis, una alternativa a estas dos es Blazor, que nos permite también programar el mismo tipo de aplicaciones, pero codificando enteramente en C# sin tener que entrar a trabajar con JavaScript, que está bueno para los que les interesa este tipo de aplicaciones, pegarle un vistazo a Blazor. Acá lo tenemos, Blazor Application. Voy a probar con este que dice ASP.NET Core Web App. Web API. Creo que esta me va a servir para lo que quiero probar. .NET New Web API. Bien. Si listo el directorio, voy a ver que tengo de vuelta un archivo de proyecto. Tengo una subcarpeta controllers, donde van a ir a parar los
controladores de mi aplicación. Y tengo un archivo de clase Weather Forecast en C#. Bien. Probemos cómo se ejecutaría esta aplicación. .NET Run. Podemos observar que levantó ya la aplicación y nos da dos alternativas para ingresar. Bien, vamos a probar con la segunda, con control más clic. Veamos qué pasa. Abrir con qué navegador. Bueno, probamos con Google Chrome. Vamos a abrir el proyecto para ver qué archivos tiene. Vamos a probar la URL. Ahí cuando puse a abrir carpeta se detuvo el servidor web, por eso que me está diciendo sitio inaccesible. Bien, por eso lo acabo de volver a lanzar. Bueno, acá podemos ver la salida. Bueno, hoy no toca hablar de Web API, así que no voy a explicar ni qué es el controlador Weather Forecast, ni cómo llegamos a este JSON de resultado. La clase de Web API va a ser en 1 o 2 semanas. Simplemente quería mostrarles el ciclo de vida de una aplicación web desarrollada acá con Visual Code. Bien. Desde la consola instanciamos una plantilla, en este caso elegí Web API, con .NET Run lanzamos el servidor web y bueno, en la consola nos aparece cuál es la URL para acceder al servicio, que es la que estamos utilizando ahora para probar que el servidor web está efectivamente funcionando. ¿Bien? Ok. Voy a intentar agregar a este proyecto con control C, ya tenemos el servidor web. Voy a intentar agregar a este proyecto una página web estática. Bien, new file, prueba.html. Vamos a ver si podemos accederla desde el navegador. Noten que cada vez que detenemos la ejecución perdemos o se nos cierra el navegador.
Bueno, podemos ver que para este tipo de proyectos, una página web suelta en la raíz no es directamente accesible. Así que lo que voy a hacer es utilizar otra plantilla diferente que esté preparada para poder tener páginas web sueltas y ahí probar Rails. Entonces hasta acá, ¿qué plantilla hemos probado? Console y hemos probado Web API. ¿Bien? Nos vamos con... Vamos con ASP Core Web App con Model View Control. El nombre de esta plantilla es MVC. Vamos a abrir la carpeta a ver qué estructura de directorio nos trae para MVC. Bien, tenemos nuestro program.cs. Tenemos una subcarpeta views, que es donde tenemos las vistas del controlador home y la vista de las vistas compartidas. Tenemos el controlador home controller. No voy a profundizar mucho sobre este proyecto en la clase de hoy porque también MVC es una clase independiente que vamos a ver la semana que viene. Bien, hoy solamente me quería centrar en lo que es Rails. Así que vamos a probar a ejecutar este proyecto. Bien, lanzamos el navegador. Y podemos ver una página. Bien, esta página que estamos visualizando en este momento, de todo el árbol del proyecto que ven a la izquierda, va a ser esta que dice index CSHTML. Bien, esta de acá. Bien. Tenemos un div que tiene el mensaje welcome, un párrafo que nos hace referencia a la documentación de Microsoft. Entonces, esta sección que vemos acá de la página web que estamos visualizando es el contenido del archivo index.cshtml. ¿Bien? Y este menú que vemos arriba, que podemos ver que no está dentro del archivo que estamos editando, este menú está definido en layout CSHTML. ¿Bien? Entonces se incluye automáticamente este archivo de layout, donde estamos viendo que se incluyen las librerías clásicas de Bootstrap para la definición de la interfaz del usuario. Y con esa librería se construye el navbar, que es la barra de navegación con las opciones esta de, por ejemplo, el hipervínculo a home o a privacy. ¿Bien? Y este render body que vemos acá en la línea 35 es el que va a incluir el contenido de index que vemos acá dentro de nuestra página web. ¿Bien?
Así que bueno, para limpiar un poco el código, voy a borrar todo el head y body que estábamos viendo, para que quede una página limpia. Entonces, esta va a ser mi plantilla del sitio. Layout CS HTML, una plantilla totalmente limpia, donde se muestra el contenido de index CS HTML. Bien. Y acá un simple div con un hola mundo. Guardamos los cambios, no hace falta redeployar el proyecto, todo lo que editemos nosotros de estos archivos CS-HTML, automáticamente cuando se acceda a esta página web, desde el navegador, el servidor web se va a dar cuenta que han sido actualizados, entonces nos va a reprocesar la página o al menos eso debería. Probemos. Ahora sí. Bien. Entonces, editamos archivo, refrescamos página. Sí, bueno, podemos ver que en el caso de esta dinámica no está detectando automáticamente el cambio y tenemos que volver a ejecutar .NET Run para que tome los cambios en los archivos de marcación. Bien, ahí podemos ver. Creo que con la extensión Live Server se hace automático. Ah, bien. Perfecto. Ya lo vamos a sumar a la extensión. Por ahora sigamos usando el visual plano sin agregarle extensiones para mantenerlo puro al ejemplo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a... Ahora sí, que ya tenemos preparado nuestro entorno, vamos a poder entrar al tema que queríamos presentar a la clase de hoy. Bien. La documentación que vamos a utilizar de apoyo para la clase de hoy es W3 Schools. Esta página está muy buena porque para los distintos estándares de la web tiene un manual de referencia tipo tutorial que podemos ir probando para ir aprendiendo el lenguaje en cuestión que nos está interesando aprender. Bien, hay un apartado de W3 Tools para HTML. Si no manejan muy bien el HTML, se los recomiendo. Existe también para CSS, para JavaScript, para C#, de todo. Bueno, de hecho que ahí arriba tienen las alternativas. Y lo que tiene de interesante es que podemos ir probándolo aquí, digamos, desde la interfaz esta, sin tener que crear un proyecto de prueba. ¿Bien? Entonces, por darles un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de databases. Nos aparece un pequeño fragmento de código utilizando Razor, donde tenemos algo de HTML, en rojo, un bloque de código Razor embebido en C#,
otro bloque en rojo de Razor embebido en C#. Entonces yo para probar este ejemplo, normalmente, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que crear un proyecto, bajarme una base de datos que se llama Small Bakery, pequeña panadería, copiarla dentro de la carpeta appdata, crear un archivo con extensión CS/HTML, ejecutarlo y podría recién ahí ver el resultado. ¿Bien? Pero bueno, esta página tiene ya el botón Run Example que nos permite verlo en vivo. ¿Ven? A la izquierda nos permite ver el código fuente y a la derecha el resultado de ejecutar este código fuente. Entonces, esto es lo que saldría en mi página Razor si tuviera esta base de datos y un archivo con este código. ¿Bien? Entonces vamos a ir conociendo este lenguaje de creación de vistas en C#, que no es la única alternativa para crear vistas, pero es la que se impuso luego de las páginas ASPX. ¿Bien? Bien. Tenemos las páginas que terminan con ASPX, tienen un lenguaje para crear las vistas, y después salieron las vistas que terminan en CS/HTML, que son las vistas Razor, que son las que utiliza la plantilla de C# de ASP.NET con MVC, utiliza Razor para la creación de vistas. Así que, entendiendo bien este código, vamos a poder entender lo que genera automáticamente Visual Studio cuando trabajemos con MVC. Entonces, si seguimos este tutorial, la forma en la cual yo les recomiendo seguirlo es arrancar con Razor Intro, que nos mostraría este primer pequeño bloque Razor, que lo vamos a ir probando. Guardamos los cambios, relanzamos el server y refrescamos la página web. ¿Bien? Entonces, si bien ustedes, bueno, en este caso no está el botón de prueba en vivo, si lo hubiera tenido, está bueno probarlo en vivo, pero está mejor probarlo dentro de su proyecto. Nada mejor que tenerlo corriendo en su entorno para que lo puedan probar. ¿Bien? Entonces, el primer paso es probarlo. El segundo, analizarlo. Bien, acá podemos ver HTML. Este HTML va a pasar derecho al navegador web del usuario final. Este otro HTML va a pasar derecho al navegador del usuario final. Y nos podemos dar cuenta que en Razor, lo que comienzan con arroba son fragmentos de código Razor que van a ser interpretados por el servidor web y que van a terminar generando HTML que viaja hasta donde está el usuario final. ¿Bien? El resultado va a ser, si ponemos inspeccionar código, así queda el código. ¿Bien? LI 0, LI 1, etc. Pero de este lado, podemos ver que tenemos código similar a C#, con código HTML embebido. ¿Bien? Entonces acá podemos hacer variaciones, quizá cambiamos el for por un while. Bueno, pero para poder usar while vamos a necesitar un pequeño bloque Razor donde defina la variable i y le dé el valor 0. Y acá vamos a poner i más menor que 10. ¿Bien? Esto debería ser un código equivalente al anterior. Probemos. Bien. Parecido, bueno, arrancó acá con 1, recién creo que teníamos un 0, pero
lo importante es, podemos ver que acá tenemos @llave y llave, y acá, entre estas dos llaves, podemos escribir cualquier código C# de los que nosotros conocemos. Bien, puedo instanciar una clase persona, puedo instanciar un dataset, puedo trabajar con un contexto de Entity Framework, absolutamente todo lo que vimos en las clases anteriores, lo puedo escribir dentro de este bloque de código. Bien. Y luego esta alternativa del while o del for, que me permite embeber HTML directo para no tener que estar poniendo varios writes o prints, varias concatenaciones que hagan el código de difícil lectura. Bien, entonces ahí podemos, con esta sintaxis, embeber HTML con C# de una manera fácil de entender, fácil de leer, y que produce el contenido que nosotros esperamos. Bien. Entonces, básicamente esta es la estructura de una página Razor. Y podríamos resolver todo acá. La conectividad con la base de datos, creación de objetos, que bueno, obviamente después vamos a plantear una alternativa, que es trabajar con controladores, para que los controladores y el modelo resuelvan el problema y las vistas solamente se encarguen de mostrar los datos, pero no quita que tranquilamente podríamos resolver cosas rápidas, como un reporte, como un formulario de alta, sin necesidad de MVC, simplemente con Razor podríamos resolver una variedad de problemas o de proyectos bastante amplios. ¿Bien? Obviamente la recomendación va a ser usar MVC con Entity Framework para la mayoría de los proyectos, pero con esto podemos rápidamente resolver muchas de nuestras necesidades. ¿Bien? Entonces, este sería el código si lo hubiéramos programado en PHP. Ese otro lenguaje que a mí me encanta, PHP. Bueno, hay gente que lo ama, como se habrán dado cuenta por los chistes de internet, y gente que lo odia. Pero bueno, no podemos discutir que es muy utilizado, entonces está muy bueno, está comparativo. Esto hubiera sido cómo resolverlo con PHP. Y esto con Razor. Utilizo los dos y tengo que admitir que la sintaxis de Razor es más legible y más simple de utilizar que la de PHP. ¿Bien? Y este es ASP clásico, como era ASP antes de .NET. También lo utilicé. El sysacad está hecho con esto, para que tengan una idea, y se vayan ubicando en lenguajes de programación. Bien, algunas reglas de sintaxis. Vamos a usar comentarios. Vamos a mostrar el valor de una variable de esta forma. Probemos, esa está buena para probar. Voy a declarar var fecha igual a system. Y vamos a mostrar un mensaje que diga: hoy es arroba. Y ahí podemos ver el resultado. Bien. Está muy buena la sintaxis. Acá en PHP hubiera sido menor que igual el nombre de la variable con signo pesos. Sigue siendo más clara la sintaxis de Razor comparada con, por ejemplo, la de PHP. Bien. Acá podemos ver un fragmento donde se declaran 3 variables. La tercera es una operación de una expresión de las anteriores y nos muestra el saludo. Bien, probemos cómo se ejecuta este ejemplo con el botón Run Example, y acá podemos ver que se termina armando
Bienvenido a mi sitio. Aquí en Houston es miércoles. Este miércoles de acá lo obtuvo de Day of Week. Entonces, esto lo obtuvo mediante una concatenación. ¿Bien? Entonces, a veces está bueno probar con el botón de Run Example, pero a veces también está bueno llevarlo a nuestro proyecto y probar. Bueno, acá tenemos un código C#, un if, y mostramos el valor de una variable, no tiene nada de interesante. Este sí es un ejemplo interesante. ¿Bien? Acá podemos ver que tenemos un if y tenemos isPost. ¿Bien? Hay un objeto implícito que se llama page, que es al cual estamos invocando el método isPost, que básicamente eso nos va a devolver true si esta página web se ejecuta como el resultado del envío del formulario, el submit del formulario. ¿Bien? Entonces, la primera vez que se cargue esta página, no vamos a entrar a este if. ¿Bien? Ahora, si llegamos a esta página como el resultado de haber cargado datos en un formulario, se va a ejecutar lo que está dentro de estas dos llaves y vamos a poder utilizar esos valores que estaban en el formulario para hacer algún cálculo, en este caso armar un mensaje. ¿Bien? En otro caso, dentro de isPost tomaríamos los datos cargados del formulario y, por ejemplo, podríamos hacer el insert en la base de datos o la consulta o lo que queramos hacer con los datos cargados en ese formulario. Bien, este es un ejemplo que está bueno probarlo en nuestro proyecto. Bueno, para hacerlo rápido vamos a ir con Run Example. Entonces, lo que está dentro de la primera llave, dentro del if, no se ejecuta. Este HTML que podemos ver acá, arma este formulario. Acá se muestra el valor de la variable total message, que inicialmente no tiene ningún valor. Probemos qué pasa cuando cargamos dos valores, 10 y 10. Presionamos ADD. Al presionar ADD se vuelve a ejecutar esta página, pero la ejecución se ejecuta como el resultado de un post. O sea, presionar el botón genera un evento de post. Se llama esta página web con los datos de un formulario. ¿Bien? Entonces, lo que está entre estas dos llaves, básicamente va a tomar los datos cargados en el text 1 y el text 2 del formulario, los va a transformar en entero y va a armar el valor de la variable total message diciendo total igual, en este caso, 20. ¿Bien? Entonces, ¿qué hay de interesante en este ejemplo? Por un lado, el isPost, que, como le decía, es una operación de la clase page. Y lo segundo interesante es este asInt, que es parte de Razor, que no existe realmente como una propiedad de los strings. Los strings no tienen un asInt dentro de C#. ¿Bien? Pero para facilitar las tareas en Razor, como es tan común la operación de convertir tipos de datos, incluyen asInt, asFloat, etcétera, todas las alternativas para convertir fácilmente los tipos de datos. Bien, entonces ahí tenemos un aporte interesante que suma Razor a la creación de vistas, la conversión de datos. Declaración de variables, nada interesante, bucles.
Ya tenemos el for, ya lo usamos. El for each. Este nos mostraría todas las variables del objeto request. Este sí lo vamos a ejecutar porque sí suma algo interesante. Entonces vamos a iterar sobre una colección llamada server variables del objeto request. Me parece que como este proyecto está dentro de un proyecto MVC, no tenemos acceso a ese objeto request. ¿Bien? Si fuera una página Razer y no está dentro del ámbito de MVC, sí tendríamos acceso al objeto. Así que nos vamos a tener que contentar con el run example, este que tenemos acá, para ver todas las variables de servidor. Bien. De acá, por ahí podemos destacar el remote host, que básicamente nos va a permitir saber, y remote address, la IP desde la cual estamos accediendo a esta página web, quizá para registrarlas con fines de auditoría. Bien. Entonces, el objeto request en una página pura de Razer básicamente va a tener toda la información de la solicitud realizada a nuestra página web. Y por otro lado tenemos el objeto response, que es el que nos va a permitir construir la respuesta, que tiene los métodos para printear, por ejemplo, el texto en la página de salida. Este if está bueno, prestarle atención un segundo. Es más claro que escribir if en código C# propiamente dicho. Yo podría poner @llave, un if tradicional de C#, pero ahí ya tendríamos la llave del bloque de código de Razor mezclada con la llave del if, ya empieza un poco a generar mucho más texto del que queremos en pantalla. ¿Bien? Entonces un if mucho más claro, un if de Razor, que me va a renderizar este código de HTML solo si la condición es verdadera. ¿Bien? Entonces comparémoslo con lo que hubiera sido con la otra alternativa. @llave, if price mayor a 30, entonces
Entonces podemos ver que, si bien esta alternativa es válida, esta alternativa de if es un poco más clara. Tenemos el if-else. Bueno, no los voy a aburrir pasando por todas las alternativas, pero sí les recomiendo seguir esta página de principio a fin, después en su casa con tiempo, para terminar de conocer la lógica de raise. ¿Bien? Y vamos a hablar un poco sobre los helpers de Razors, que básicamente, ¿qué es un helper? Un helper es una forma de implementar en una línea de código una funcionalidad muy común que utilizamos en, por ejemplo, páginas web. Por ejemplo, el email helper básicamente nos permite escribir un programa que con una sola línea de código diga webmail.send y le pasamos los parámetros, dirección de destino, título y cuerpo, y lo que va a hacer el webmail helper es con esa línea de código enviar un correo electrónico. ¿Bien? Es interesante. Tenemos helpers para mostrar charts. Entonces acá creamos un new chart, le agregamos el título y los valores, y veamos qué nos devolvería en este caso para el helper de chat. Bien, acá podemos ver que el helper de chart nos muestra una linda gráfica estadística, y así podemos tener varias para incluir en nuestro proyecto. ¿Bien? Esta guía incluye el mismo ejemplo, pero trayendo los datos de una base de datos, así que estaría bueno también que se lo prueben, como para incluirlo en el proyecto de promoción de la materia. ¿Bien? Quizá de todos los helpers que tenemos acá, hay helpers de validaciones, helpers. Uno de los más comunes va a ser el WebGrid. ¿Bien? El WebGrid, podemos ver acá, bueno, este sería sin WebGrid. Acá usamos el helper para base de datos, abrimos la base de datos Small Bakery, enviamos un select, hacemos un for each para recorrer este select, y mostramos los valores de las columnas. O sea, en este ejemplo estamos armando nosotros el HTML de la tabla. ¿Bien? Y este es el resultado de la ejecución de este fragmento de código en Razor. Bien. Con ese fragmento de código de Razor abrimos una base de datos y la iteramos. Entonces, en 2 segundos rápidamente tenemos un reporte sin tener que crear un gran proyecto completo. Ahora, ¿cómo sería el mismo ejemplo sin tener que nosotros armar el HTML de la página a mano, utilizando el helper WebGrid? Bien, este sería el mismo ejemplo. Simplemente instanciar la clase WebGrid y decir grid.getHTML. Esto va a generar el HTML de la grilla automáticamente. Y bueno, la ventaja que tiene de utilizar WebGrid incluye ya automáticamente opciones, por ejemplo, para ordenamiento de datos,
o para paginado si son muchos los datos. Bien, para no tener que construir nosotros a mano la lógica básica de la grilla en HTML. Bien, bueno, de vuelta. La idea no es cansarlos con alternativas, pero básicamente contarles que si necesitan, por ejemplo, autenticación de usuario, acá tienen los objetos para autenticar usuarios, basándose en una base de datos que van a incluir con su proyecto, donde se va a guardar automáticamente los datos de los usuarios que se registren. Bien, o sea que sin tener que nosotros programar toda la autenticación, podemos usar este framework y generar la autenticación de nuestro sitio. O sea, si quieren agregarle a su proyecto de promoción seguridad a su sitio web, antes que empezar de cero a programar la parte de seguridad y de autenticación de usuario y cambio de clave si se olvidaron la anterior, todas esas opciones, revisen este apartado de security como para ver si resolverlo con este les resulta más sencillo. Bien, si no, pueden hacer su propio framework de seguridad, que también es una opción. Bueno, gráficas estadísticas, grillas, bases de datos. Este objeto de base de datos está muy bueno porque sin tener que llegar a ado.net, tienen la posibilidad de abrir una base de datos y mandar un query fácilmente con una sintaxis mucho más limpia. Bien. De archivos, acá tienen el objeto para crear un input para subida de archivos, formularios, manejo de archivos, layouts. Este apartado de layout básicamente le va a explicar por qué nosotros acá estamos obteniendo una página web layout y cómo es que el layout básicamente nos permite obtener una página que es el resultado de la suma de estas dos páginas web. ¿Bien? ¿Para qué utilizamos esto? Para poder poner en el layout, sería la página maestra, los menús, los pies de página, las partes que queremos repetir en todos los archivos dentro de una carpeta de un mismo sitio web, y concentrarnos en este archivo solo en el cuerpo de la página web. ¿Bien? Entonces, el layout o la página maestra más el cuerpo de la página termina siendo la que se le entrega al usuario. ¿Cómo se conectan estos dos archivos? Es lo que se explica en el apartado Layouts. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a tratar de crear un proyecto en Visual Studio que tenga páginas Razor limpias sin utilizar MVC, para que no quede pendiente el ejemplo este del request que no está funcionando acá en este ejemplo de prueba. Vamos a abrir el Visual. Crear un nuevo proyecto. Aplicación web ASP.NET de .NET Framework. Crear. Aplicación vacía.
Bien, entonces, proyecto Visual Studio, aplicación web vacía, como las que venimos trabajando hasta acá. Le voy a agregar un nuevo elemento en la parte de web, Razer, acá donde dice página web Razer a secas. Vamos a poner prueba.cshtml. Bien. Las otras opciones nos permiten crear la página maestra si queremos centralizar el menú como habíamos visto recién. Esta sería una página individual que es la que quiero usar para probar el código que no funcionó en el proyecto anterior por ser un proyecto MVC. Bien. Acá vamos a decir, hola mundo, hoy es @datetime.now.dayofweek. Podemos correr el proyecto. Perfecto. Bien. Tiene interesante este proyecto, que es un sitio vacío con una página limpia de Razer, sin nada agregado, sin MVC, sin layout, sin nada. O sea, todo lo que estamos viendo acá es simplemente el resultado de analizar este código. ¿Bien? Entonces acá sí vamos a tener acceso al objeto request. Acá está. Ahora sí va a funcionar este fragmento de código. Perfecto. Recordemos. ¿Por qué no funcionaba en el proyecto anterior? Porque en el proyecto anterior utilicé una plantilla de MVC, entonces no tengo acceso derecho al request, sino que eso más o menos lo trabajaría desde el controlador, no desde la vista dentro de MVC. Pero como esta es una página pura de Razer, sin MVC, tengo acceso a más elementos. ¿Bien? Probemos acá. Realizar cambios, guardar los cambios y actualizar. Entonces, ahora sí, dentro de Visual Studio ya está incorporado esto de que al guardar los cambios se refresca automáticamente. Bien. Si estuvieran dando en el Internet Information Server, también guardo los cambios y también se estarían actualizando automáticamente. Bien. Me quedé con ganas de probar esa grilla, ese chart. Lo vamos a probar al fragmento de código del chart. Perfecto. Y bueno, lo interesante sería que ahora ustedes practiquen lo siguiente. Bien, nos vamos a tomar unos 40 minutos. ¿Para qué?
Yo voy a estar de este lado, ustedes en su casa van a hacer un proyecto Razor donde se muestre este chart, pero no quiero que los datos estén hardcodeados, sino que lo que pretendo es que los datos que se muestren en la gráfica vengan de una tabla, de una base de datos. Bien, así que deberían crear una tabla que tenga ventas, o sea, nombres de vendedores y, por ejemplo, las ventas realizadas. Tomar los datos de la base de datos para dibujar la gráfica. Bien, esa va a ser la práctica de hoy y con eso vamos a terminar la clase de hoy destinada a Razor. Bien, entonces, prueben, si les da error, nos conectamos, lo vemos, y de ahí si alguno lo resuelve, llegando a las 7:45, lo vemos, y si llegado a las 7:45 nadie lo resuelve, lo resuelvo yo y vemos cómo quedó el proyecto. ¿Ok? Bien, profe. Bien. Entonces, les muestro una posible alternativa a la solución de este problema. Bien. Como en todos los proyectos anteriores, agregué un archivo de base de datos donde restauré la base de datos de ejemplo Bike Stores, perdón, este es Classical Models, donde tenemos la tabla de pedidos y la tabla de empleados. Bien. Acá hice un select donde junto la tabla de pedidos y la tabla de empleados, utilizando la columna compartida Staff ID, agrupo por apellido del empleado, o sea, para que aparezca una fila por cada empleado y contando la cantidad de pedidos. Bien, lo voy a ordenar, no lo voy a ordenar, sí. Lo voy a ordenar por la cantidad de pedidos de manera descendente. Bien. Y esto lo que me va a devolver. El programa se está ejecutando. Es esto que tenemos acá. Bien. El empleado y la cantidad de pedidos. Podría ser la suma de las ventas, lo que ustedes quieran. Bien, entonces, tenemos una información interesante para mostrar en un chart. Bien, el empleado y la totalidad de las ventas. Podría ser acotado al mes actual, ustedes vean, digamos, qué uso le quieren dar. Pero, para el ejemplo, sirve. Bien, entonces, lo primero que hice fue agregar @using para indicar que voy a utilizar clases de System Data SQL Client. Bien, voy a utilizar lo que vimos la primera clase de conexión a base de datos, utilizando la clase SQL Connection, SQL Command, que serían los equivalentes que en Java veíamos como Connection, Statement y Result Set. Bueno, de ADO.NET los equivalentes son SQL Connection, SQL Command y SQL Data Reader, como habíamos visto anteriormente. Bien, si quieren repasar esos objetos de base de datos, recuerden que tienen el video ahí subido al canal. Bien, entonces lo que hice fue un breve código de C#. Creé el SQL Connection, la cadena de conexión la copié cuando hacemos clic acá en el gestor de conexiones y hacemos clic. Acá nos aparece en la ventana de propiedades la cadena de conexión, me la copio acá. Instancio SQL Connection. En una variable string pongo el mismo CL que tenía acá probando en esta ventana de consultas. Creo el comando
establezco la cadena de conexión. Esto lo voy a bajar un poquito. Abro la conexión y hago comando.executeRead. Bien. Hasta acá ya tengo ejecutado el select. Bueno, acá con un for, para las primeras 5 filas del select, porque si tengo muchos empleados, capaz que quede muy chiquitita la gráfica, así que voy a tomar solamente 5 empleados, recorro el reader, esto lo que va a hacer es obtener la primera fila del select, y paso los valores de la primera fila del select a un vector de enteros llamado x y otro vector de enteros llamado y. Perdón. El vector x es un vector de cadenas y el vector y es un vector de enteros. Bien. En el vector de cadena voy poniendo el nombre de mis vendedores. Bien. Y en el vector de enteros voy poniendo la cantidad de ventas realizadas. Al salir de este for, trasladé efectivamente del select a 2 vectores el nombre de los vendedores y las ventas de cada uno de esos vendedores. ¿Bien? Y de ahí utilicé, este código es exactamente el mismo que el de la página de ejemplo. Solo que estos vectores, en vez de tener código fijo, tienen código obtenido de nuestro select a la base de datos. ¿Bien? Eso es todo. Si quieren, después les paso este fragmento para que lo prueben ustedes. Se los paso por el grupo de WhatsApp. Y acá vemos el resultado final. ¿Bien? Que es un gráfico de las ventas de los primeros 5 vendedores. ¿Bien? Entonces sería interesante que le sumen algunos gráficos al proyecto que me presenten para la materia. ¿Bien? Bueno, hasta acá llegamos a la clase de hoy. Creo que hemos cumplido el objetivo de conocer Razor y probarlo de 2 maneras diferentes. Y obviamente queda un campo interesante para que ustedes sigan probando todos los ejemplos de esa página para que terminen dominando esta herramienta que la vamos a utilizar después dentro del framework MVC. ¿Bien? Sí, profe.